Ni yo ni ninguno de los que estamos viendo este video ahora mismo podemos juzgar a alguien que está pasando por un problema con el alcohol o a alguien que simplemente no tiene control sobre el alcohol, porque las probabilidades son que la mayoría de nosotros hemos pasado por un proceso en donde nosotros decimos, diantre, tenemos que bajarle, tenemos que beber menos, porque estoy como que bebiendo demasiado. Y esto no es una sorpresa. El CDC o el Center for Disease Control, que si usted vive en Estados Unidos, sabes que básicamente es la agencia que se encargó durante toda la pandemia del COVID-19 en decirnos qué hacer y qué no hacer y cómo se dirigía la política pública de salud. Pues el CDC tiene las siguientes estadísticas. El 58% de los hombres adultos se reportan como que bebieron o ingirieron alcohol en los últimos 30 días. El 21% de los hombres beben en exceso, o el famoso binge drinking en inglés. El 13% de los hombres adultos tienen algún tipo de desorden con el alcohol, esto es, que sufren del alcoholismo o simplemente sufren de no poder controlar cuánto alcohol ingieren. Y 2/3 partes de todas las muertes que son ocasionadas por el exceso de alcohol, simplemente de que te intoxicaste con alcohol o algo tuvo que ver el alcohol con algún otro órgano que eventualmente te moriste por eso, el 2/3 de las partes de todas estas muertes son de hombres. ¿A qué yo quiero llegar con esto? Hay varias razones por las que nosotros los hombres particularmente tenemos que lidiar con el alcohol en nuestras vidas. Porque, oye, hay veces que nos hace sentir mejor ante todos los problemas y todo el sufrimiento que nosotros tenemos. Y es como que, ok, pues si esto me puede ayudar a lidiar con esto en el momento, pues voy a hacerlo. Voy a darme un palo, como decimos aquí en Puerto Rico, voy a darme el problema es que darte un palo te lleva al otro, al otro, al otro. Y cuando tú vienes a ver, estás borracho, estás hendido, como decimos aquí. Así que en este video vamos a hablar específicamente desde mi punto de vista, por qué el hombre sufre tanto particularmente con el alcohol. ¿Y qué nos tiene que decir la Biblia sobre esto? ¿Qué nosotros podemos aprender en nuestra vida en general sobre cómo podemos manejar el alcohol? Porque entonces rápido viene esta famosa pregunta de algunos cristianos de que no, beber es malo. Es que no puedes ni siquiera tomarte una cerveza, ni siquiera tomarte una copa de vino. Y yo me sospecho que eso no es correcto. Porque la mayoría de nosotros hablamos sin tener referencia alguna o sin tener datos algunos de que, ok, vamos a ir al punto. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Pues en este video vamos a hablar sobre esto. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Si eres nuevo aquí, la dinámica de este canal es convertirnos en mejores hombres todos los días que podamos. Yo soy un hombre en construcción, así que todo lo que yo voy aprendiendo, todo lo que yo voy creciendo y leyendo y aprendiendo, todo lo que estoy haciendo trato de compartirlo con ustedes, aunque sea un resumen, porque la dinámica aquí es que si hay algo que me pueda ayudar a mí a crecer como hombre, probablemente es algo que te ayuda a ti también a crecer como hombre. Así que en este video vamos a hablar del alcohol. ¿Por qué yo quería hablar del alcohol hoy? Porque el alcohol es algo que llevo creciendo desde pequeño en colegios cristianos, en escuelas cristianas. Nunca estuve en escuela pública. Mis padres siempre me pusieron en colegios privados cristianos. Y siempre yo escuché este concepto de que si tú eres cristiano, básicamente tienes que no beber. No puedes darte a beber ni siquiera un poco. Entonces hay varios problemas con esto porque si nos vamos a hablar claro, la mayoría de los eventos sociales que por lo menos que me rodean a mí tienen que ver algo con alcohol. Tienen que ver algo con alcohol. Entonces uno dice, ok, pues entonces yo me voy a privar de básicamente existir porque no puedo ni siquiera darme algo. Y no es que, ¿verdad?, esta sea la única razón por la que yo voy a hablar de esto, pero oye, tenemos tantas cosas de qué hablar en este video y este es solamente el primer punto. Pero ¿qué ocurre? Cual sea la razón por la que tú quieras darte una cerveza, darte un palito, darte una copa de vino, cualquier razón, ese no es el problema. Y yo les voy a demostrar que el alcohol no es malo y que desde un punto de vista cristiano, el alcohol no es malo. La realidad es que como con todas las cosas en la vida, no es sorpresa que lo malo o el problema viene con el exceso. Para mí este video y este tema que vamos a hablar hoy es particularmente importante porque yo tengo gente en mi vida cercana, un poquito más lejana, en todos los espectros, que
yo veo cómo se han transformado con el alcohol, con el exceso. O sea, no, y estoy hablando de nosotros los hombres, porque esto es un canal de masculinidad y cómo podemos ser mejores hombres. No tengo ningún interés ahora mismo en, por ejemplo, en ver cómo esto afecta a la mujer, porque es que no es el caso que estoy estudiando ahora mismo. Ahora mismo estamos estudiando a nosotros mismos, porque yo soy de los que he visto y las estadísticas lo dicen. Cuando usted piensa en gente, en un ente abusivo en el núcleo familiar que tenga que ver algo con el alcohol, la mayoría de las veces tú no estás hablando de la mujer. La mayoría de las veces que llegó el hombre borracho, abusivo, a darle a la mujer o a darle a los hijos o a abusar de ellos, a hacer algo. Y esto a mí siempre me ha llamado la atención porque es algo bien prevalente en Puerto Rico y en todo el mundo, Y es algo que yo siempre me he puesto a pensar, ok, desde mi punto de vista como cristiano, ¿cómo yo puedo manejar algo así? Porque yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así cuando yo sea un esposo. Yo no quiero ser así cuando yo sea padre. Yo no quiero ser así ahora mismo, porque si yo quiero ser un buen esposo y un buen padre, yo tengo que empezar desde ahora, no puedo esperar a cuando llegue allí. Y con este concepto del alcohol, yo quería hacer un recorrido por toda la Biblia, o no literalmente, ¿verdad? Pero casi en múltiples puntos de la Biblia, en diferentes libros, ¿qué nos dice la Biblia sobre el alcohol? Y para mi sorpresa, yo me di cuenta que básicamente desde Génesis, desde el principio, desde Levíticos, tenemos una secuencia completa hasta el Nuevo Testamento de una explicación enterita de cómo nosotros debemos ver el alcohol en nuestras vidas, porque no es algo nuevo, no es algo que se inventó ayer, es algo que literalmente yo creo que desde que existen seres humanos, nosotros vimos la uva, de alguna manera encontramos cómo fermentarla, la probamos y se chavó la cosa. Teníamos vino ya. Así que con eso dicho, vamos a empezar con el libro de Levíticos. Levíticos es el libro número 3 de la Biblia, número 3 del Torah, número 3 del Pentateuco, número 3 del Antiguo Testamento. Este libro es principalmente sobre el culto a Dios en el Antiguo Pacto, en el cual se le dan las leyes y las regulaciones para los sacerdotes levitas de Dios. En Levíticos capítulo 10 dice esto: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. El problema, y este es el primer versículo que vamos a leer, el problema con esto es que la mayoría de la gente ve estas cosas, las lee y dice, ve, ahí está, el beber es malo, no puedes ni siquiera tocarlo, ni lo mires, es malo. Pero es que el problema con todas estas cosas y con la Biblia, y mano, yo he visto en la vida en general, es que las cosas no se cogen con el contexto. Y aquí, para empezar, no le están hablando a todo el mundo, le están hablando solamente a los levitas. Esto no se le prohibió para ninguna otra tribu de Israel, se le prohibió a los levitas. De esto se trata el libro de Levíticos. Y literalmente en el verso número 10 que acabamos de leer dice, la razón de esto es para poder discernir entre lo santo y lo profano. O sea, los levitas eran esta sección del pueblo de Israel que habían sido escogidos para ser los sacerdotes del templo santo, para ser los que guardaban el tabernáculo. So, Dios les está diciendo a ellos para distinguir básicamente entre ustedes y los que no van a manejar el tabernáculo, ustedes se van a privar del alcohol. Ahora, ¿qué nosotros, gentiles, en términos bíblicos, qué nosotros los gentiles podemos aprender de esto? Nosotros podemos aprender de esto como mínimo que no debemos beber antes de entrar al templo, antes de entrar a la casa de Dios. El libro de Números se trata sobre una contabilidad del campamento de los israelitas, de la organización sacerdotal y la legislación dada por Dios. En Números capítulo 6 dice esto: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En este punto vimos una segunda ocasión en la Biblia en donde se habla del alcohol. La primera ocasión fue la que acabamos de leer en Levítico. La segunda vez que en toda la Biblia se está mencionando el alcohol es en referencia a este concepto del nazareo. ¿Qué es un nazareo? Los nazareos eran personas dentro del pueblo de Israel que se congregaban a Yahvé, a Jehová,
a Dios. Esta gente típicamente se abstenían del vino, se dejaban el pelo largo y se entregaban simplemente a la causa de Dios. Y es como si fuese un sacerdote del mundo moderno que se abstiene de muchas cosas. Uno de los ejemplos de lo que es un nazareo en la Biblia es famosamente Sansón. Sansón era un nazareo. La palabra nazareo significa separación. Viene del hebreo nazir, que significa separado, dedicado o consagrado. Algunos en el pueblo de Israel fueron designados por Dios antes de su nacimiento para ser nazarenos durante toda su vida. Además de Sansón, otro ejemplo de un nazareo, por ejemplo, era Juan el Bautista. Pero en general, ser nazareo era un voto de separación del mundo y dedicación simple y sencillamente a los servicios religiosos. Esto era por un tiempo limitado y bajo ciertas reglas limitadas que cualquier persona podía hacer si así lo deseaba. Si cualquier persona quería dedicarse a nazareo, lo podía hacer, pero habían algunas personas como Sansón y Juan el Bautista que desde antes de su nacimiento ya se les había designado que iban a ser nazareos. Pero ¿qué pasa? Para evitar que la fantasía de hombres supersticiosos se multiplicaran indefinidamente sobre lo que tenía o no tenía que hacer un nazareo, Dios dio reglas específicas de cómo un nazareo debía vivir. En el caso del nazareo, pues las reglas eran que no debían beber vino ni satisfacer los deseos del cuerpo, sino que tenían que someterlo. Aquí el punto que yo, como alguien que no estoy ni viviendo en ese tiempo de los nazareos, ¿qué yo puedo aprender de esto? Yo puedo aprender que en el contexto en el que se está hablando, uno tiene que evitar, y este es el concepto de un abstenerse de ciertas cosas a veces, uno tiene que evitar que toda tu vida dependa de eso. Porque entonces en el caso del alcohol, lo que hacen muchos hombres es que le cogen, es hasta inconsciente, le cogen un amor al alcohol y cada vez que tienen un problema o una situación es ¡pum! El alcohol. Me voy a dar una cerveza, me voy a dar un trago, me voy a dar un whisky, me voy a dar un palo, mira, lo que a ti te dé la gana de beberte. La mayoría de los hombres le han cogido un amor inconsciente al alcohol. Y el problema con esto es que tan pronto tú te das paso a eso, tú eres presa fácil para Satanás. Como dato curioso, los nazareos, ¿verdad? Como ya les mencioné con Sansón, no podían cortarse el pelo, el cabello, ni afeitar sus cabezas o barbas. Y esto significaba un descuido del cuerpo o de comodidad corporal. Sobre lo que se habló del alcohol en el libro de Números, en la segunda vez que habla de la Biblia, no habla de la gente en general, habla de los nazareos. Lo que se habló del alcohol, la primera vez que se mencionó el alcohol en la Biblia, no es que se prohíbe para todo el mundo, se estaba prohibiendo para los levitas. Hasta ahora no hemos visto nada que le prohíba al público en general a ingerir alcohol o vino. ¿Qué ocurre? Vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es básicamente la última etapa del Éxodo. En este libro podemos encontrar cuáles eran los discursos de Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí el contexto de lo que se está diciendo en Deuteronomio, estamos hablando de que el pueblo de Israel lleva 40 años en el desierto, básicamente desde Egipto hasta Canaán, tratando de llegar a la tierra prometida. Y Dios les está diciendo, básicamente, yo te lo suplí todo, yo te suplí maná del cielo, comida, yo te suplí agua. Tú no tuviste que hacer nada, no tuviste que ingerir vino, ni sidra, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el contexto aquí es que no es como hoy día que tú quieres vino, vas a la tienda, al supermercado, a lo que sea y compras una botella de vino. El vino antes se tenía que trabajar. Tú tenías la uva y tenías que trabajar la uva para eventualmente extraer el vino. Y Dios le está diciendo en este contexto, en este verso en particular, que es la tercera vez que se menciona en la Biblia el alcohol, no tuviste que beber vino. O sea, lo que Dios le está diciendo aquí a la gente es, tú no tuviste que trabajar. Todo lo que tú tuviste en estos 40 años, yo te lo suplí. Así que volvemos, la tercera vez que el alcohol se menciona en la Biblia, no hablamos de ningún tipo de prohibición. Dios está hablándole al pueblo de Israel en el contexto de los 40 años en el desierto, en el contexto de que ellos no tuvieron que trabajar nada, todo se les suplió. Vamos a ir ahora en la próxima ocasión donde se menciona el alcohol en la Biblia, en el libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer 3 versos aquí. En el verso 4 dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. El verso 7 dice: y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora
Ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y el verso 14 dice: no tomarás nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que yo le mande. Antes de entrar al contexto de qué significa esto que estamos leyendo, el libro de Jueces se trata sobre la conquista de Canaán por medio del pueblo de Israel. En este libro también podemos encontrar el ciclo de apostasía, que apostasía no es otra cosa que abandonar o romper la fe. Y pues se está hablando de la apostasía del pueblo de Israel. Y también en este libro se habla del arrepentimiento por estas cosas del pueblo de Israel. Aquí también podemos encontrar la historia de los jueces que lideraban al pueblo en esta etapa y en este periodo. El contexto de lo que acabamos de leer es en esencia el nacimiento de Sansón, donde un ángel de Dios se le aparece a la esposa de Sora, un hombre de la tribu de Dan, que su nombre era Manoa, la esposa de él. Esta era estéril y el ángel le dice que tendrá un hijo y que este deberá ser consagrado nazareo. Y pues este concepto de los nazareos fue lo primero que vimos en los Levíticos y ya sabemos lo que son los nazareos. Aquí el contexto de cuando la Biblia dice vino y comidas inmundas, no es que el vino sea considerado inmundo, sino que esta es parte de la abstinencia del nazareo. Y yo sé que es un poco confuso porque a lo mejor usted ha llegado a este punto del video y ha dicho: ok, Orlando, como que me estás dando mucha cosa, haciendo ver como que han dicho tantas cosas malas del vino y todo me lo estás pintando como que no, es que esto era de esto, no es que esto era de lo otro, y no me estás diciendo como que ok, pues el vino es bueno o malo. Pues mira, esto es más fácil de ver a este punto que hemos visto hasta ahora, que literalmente las 4 primeras veces que se menciona vino o alcohol en el texto bíblico no se refiere a que es malo. Aunque se habla negativamente de ingerirlo, se habla negativamente de ingerirlo para ciertos grupos en particular. En Levíticos para los levitas, en Números lo vimos para los nazareos, en Deuteronomio lo vimos en el contexto del desierto y del pueblo de Israel. Pero esto es más fácil entender cuando lo vemos en contextos y en momentos en donde el vino no era considerado inmundo o prohibido. Por ejemplo, el vino era usado comúnmente en celebraciones y en festividades, cuando por ejemplo en la fiesta de Purim, que conmemora la liberación de los judíos de un genocidio durante el reinado del rey Asvero de Persia, se usaba vino, ingerían vino. Y se habla positivamente de esto en el capítulo 9 de Esther. El vino también se usaba como ofrenda y sacrificio cuando se derramaba el vino como ofrenda a Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 15. El vino también se utilizaba como símbolo de bendición y abundancia. Esto lo podemos ver especialmente en relación a la tierra prometida en Deuteronomio 7 y en Deuteronomio 11. Se habla del vino bien positivamente, que destila vino. O sea, es algo que te llama la atención, es algo que te atrae, es algo donde tú quieres estar. En el texto bíblico podemos ver el vino como uso medicinal en 1 de Timoteo, capítulo 5. Otros ejemplos de esto son, si los quiere buscar por su parte, Génesis capítulo 14, Salmo 104, Proverbios capítulo 3, cuando se habla del mosto, que es el precursor del vino. Lo que les quiero decir con esto es que esto nos muestra que el uso adecuado del vino y con moderación tiene literalmente un espacio y un uso en las celebraciones y en las prácticas religiosas, culturales y cotidianas de la vida de la gente en común, de la vida de la gente en general, de la vida de la gente de Israel y del pueblo en general de nosotros. Esta es la enseñanza que nos han dejado los primeros cristianos. Algo que yo escribí en mis notas cuando estaba estudiando esto para mi entendimiento personal es que la prohibición del vino bajo el voto de los nazareos era una excepción específica que marcaba una dedicación especial a Dios más allá de una declaración general de su pureza o de su impureza. Lo que hemos visto hasta ahora es que el vino no es para nada malo, el alcohol no es para nada malo, al contrario, se usa en múltiples etapas y en múltiples momentos a través de la vida en Cristo y de la vida cristiana. Vamos a ver dónde más en el canon bíblico se nos habla de esto y qué se nos dice de esto. En Proverbios capítulo 20 dice esto: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Lo primero es que aquí hay palabras que yo sé que no todos van a entender. Definitivamente yo no las entendía cuando lo leía por primera vez. Y es que escarnecedor significa alguien que burla, alguien que rechaza, que ofende, que ultraja, que ridiculiza, que calumnia, etc. Y lo que nos está diciendo Proverbios 20 aquí es que el vino es algo con lo que tenemos que estar advertidos de los efectos negativos, de su abuso y cómo
mismo conduce a comportamientos imprudentes como el alboroto, que son incompatibles literalmente con la sabiduría y el discernimiento. O sea, si tú eres un hombre alborotador, si tú eres un hombre que llega a gritar, que bebes un poquito de alcohol y rápido te estás gritando, rápido estás peleando, eso es haciendo un alboroto que no es sabio, al contrario, te ves ridículo. No te ves como un hombre que discierne, como un hombre que tiene su vida bajo control. La advertencia de Proverbios capítulo 20 es más en contra de la embriaguez y de cómo el exceso puede llevar a una pérdida de control por completo y a tomar decisiones que son insensatas, dañinas y a tomar decisiones que, vuelvo y digo lo mismo, que son literalmente insensatas, dañinas, no sabias. O sea, señores, esto es un ejemplo de algo que literalmente es bueno, pero que tomado en exceso tiene efectos horribles, tiene efectos bien negativos. Y vuelvo a lo mismo que dije cuando empecé este video. Esto es algo que a mí me toca el corazón particularmente porque a cada rato yo veo ejemplos en mi vida y de gente que me rodea, gente que son parte de mi vida, y veo cómo su vida ha sido más difícil de lo que en realidad es. Se la han hecho ellos mismos más difíciles, nosotros mismos los hombres, simplemente porque no podemos autocontrolarnos. Y yo hice un video hace tiempo que se trata sobre el autocontrol. Si no han visto ese video, lo voy a poner aquí o por aquí arriba. Vean ese video después de que vean este video, porque literalmente los temas se conectan. El autocontrol en la vida del hombre es que es algo tan y tan necesario, que es algo que es inminente para mí. O sea, es algo que tú tienes que tener como hombre. De lo contrario, tú vas a ser un monstruo. Y no estoy exagerando, hiperbolizando, no. El psicólogo Jordan Peterson lo dice exactamente en esos términos. Como hombre, tú tienes que aceptar que tú eres un monstruo y que tú le vas a dañar la vida a tus hijos, a tu esposa y a tu familia si tú no te controlas a ti mismo. El hombre puede crear un hogar y una casa, literalmente. La puede hacer desde cero. Y tan rápido como la hace, tan rápido como la puede destruir. Como dije, esto es algo bueno que tomado en exceso puede tener efectos negativos. En este mismo contexto podemos entender a Proverbios capítulo 31 cuando dice que no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. El contexto aquí es, mírenlo bien, léanlo bien. El contexto es que el vino no es de reyes. ¿Por qué? Porque cuando tú bebes vino, o cuando tú bebes alcohol en general, ¿verdad? La Biblia menciona vino porque pues era lo del momento en estos tiempos, en cuando se escriben estos textos y cuando se viven estos eventos. Pero el contexto aquí de que el vino no es para los reyes es que tú necesitas, específicamente si tú eres un hombre que tienes bajo liderazgo muchas cosas, tienes una responsabilidad grande, etcétera, pues tú tienes que escoger tus momentos. Y el vino específicamente en este contexto de un rey que estás liderando toda una nación, tú tienes que tener tu cabeza siempre limpia para tomar cualquier decisión, cualquier emergencia. Les voy a decir algo en este contexto. Yo vivo solo, pero cuando yo estoy con mi familia o un familiar se está quedando conmigo, aunque ellos estén ingiriendo alcohol y yo quiera ingerir alcohol con ellos para compartir una copita de vino, una cerveza, lo que sea, en lo más profundo de mi ser y de mi cabeza siempre está yo estar alerta y no irme al exceso, porque irme al exceso significa que si hay una situación de emergencia y yo bebí en exceso y estoy borracho, no voy a poder hacer nada. Si viene alguien a invadir mi casa y yo estoy borracho, no voy a poder reaccionar. Le van a hacer daño a mi familia por mi culpa de no estar alerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué para mí esto es tan importante para los hombres en particular? Porque nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de responder y de proteger a nuestra familia. Y si nosotros no estamos siempre bien claros en la cabeza de cuáles son nuestras responsabilidades, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, nadie te va a decir a ti como hombre, wow, ya te diste 2 cervezas, estate quieto, tranquilo. Nadie te lo va a decir. Y por eso es que el hombre tiene que desarrollar un autocontrol. Vamos a ir ahora al libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los libros de los profetas mayores que contienen profecías de diferentes tiempos. En Isaías capítulo 5 dice lo siguiente: Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. También vemos en ese mismo capítulo, en el verso 22, que dice: Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Literalmente, señores, esto es más de lo mismo. Aquí lo que vemos es una crítica en contra de la indulgencia excesiva y del exceso, valga la redundancia, de tú literalmente levantarte por la mañana y rápido querer beber. De tú
estar por la noche, sabes que has bebido bastante y quieres seguir bebiendo. Ese es el problema, señores. El problema con todo no es que muchas veces la acción está mal, es que el exceso está mal. ¿Y qué ocurre? Nosotros no estamos muy conscientes de que los demonios existen, Satanás existe. Y esta gente, estos seres, cogen cada excusa, cogen cada cosa que nosotros estamos haciendo en nuestra vida para aprovecharse de nosotros y hacernos mal y hacernos tomar malas decisiones. Porque recuerden esto, señores, ninguna tentación viene de lo alto, ninguna tentación viene de Dios, ninguna tentación viene del cielo. Cada vez que usted sabe que hay algo que no debe hacer y se ve tentado a hacerlo, de Dios no viene. Hay solamente otro lugar de donde puede venir y es del mal. Es de los demonios y es de Satanás. Aquí la conclusión de todo lo que hemos leído hasta ahora, que Dios le ordena a los cristianos y a su pueblo, es que conforme al consumo del vino o del alcohol, es que evitemos el exceso y la embriaguez. No es que evitemos beber vino, es que evitemos la embriaguez. ¿Qué ocurre? Hay gente que se puede dar 3, 4 copas de vino y no está borracho, no está embriagado. Perfecto, ya tú conoces tu límite. Ahora, si tú conoces que tú te das una copa y ya estás borracho, pues ya tú sabes que no te puedes dar una copita, que tienes que darte media copita. Hay datos de lo que un ser humano puede beber y no estar en exceso. Por ejemplo, en el caso del hard liquor, como le dicen en inglés, el caso de lo que es whisky, tequila, todos estos alcoholes que son fuertes, por encima del 40% de alcohol de contenido, tú te puedes dar 2 onzas de ese alcohol y estás bien. Cualquier ser humano, cualquier hombre específicamente. Porque para las mujeres, no desconozco los datos específicamente, sé que es un poco menos para las mujeres. Pero para los hombres, en cuestión de whisky, tú te puedes dar, por ejemplo, whisky, tequila, tú te puedes dar 2 onzas de eso y estás súper bien. 2 cervezas y estás súper bien. Una copa de vino y estás súper bien. Ahora, una vez tú te empiezas a exceder de esas dos onzas, ahí es donde te tienes que cuidar, porque ahí estás entrando en el exceso. Efesios capítulo 5 dice esto: no os embriaguéis con el vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y en Proverbios capítulo 23 dice esto: ¿para quién será la ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amorotados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, que entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Señores, esto que acabamos de leer es básicamente un poema en mis propias palabras sobre lo que es el exceso de tu beber, el exceso del alcohol, el exceso del vino, del alcohol en general. Literalmente aquí en este verso en Proverbios y lo que leímos en Efesios leímos que la Biblia nos dice que si tú estás buscando sanar alguna herida o hay algo que está pasando en tu vida que tú sientes que de la única manera en como tú puedes básicamente olvidarte temporariamente del problema es con el alcohol, ya tú sabes que tu problema es más profundo. Porque más allá de tú buscar el alcohol para sanar tus heridas y básicamente tragarte el dolor, tienes que buscar de Dios, tienes que buscar del Espíritu Santo para que sane ese dolor. Porque papi, desde ahora te lo estoy diciendo, el alcohol nunca lo va a sanar. El alcohol nunca va a sanar tu dolor si esa es la razón por la que tú estás bebiendo. Tú tienes que buscar que el Espíritu Santo llene ese vacío y calme ese dolor. Nadie más lo va a sanar. Entonces en Proverbio literalmente, desde mi punto de vista, nos da un poema de cómo el vino o el alcohol en general nos causa ver las cosas cuando estamos ya en el exceso, cuando estamos embriagados, cuando estamos borrachos. El texto dice: no mires el vino cuando rojea, y yo me lo imagino en mis propias palabras, ¿verdad? El vino cuando uno está así ya tipsy, como dicen por ahí, uno está como que tocadito, que uno ve las cosas como que con color, con más saturación, lo ve más brillante, y al final el texto bíblico dice: me azotaron, mas no lo sentí. ¿Tú sabes lo fuerte que es eso? Me azotaron, pero no lo sentí. O sea, el demonio entró a tu vida, el exceso entró a tu vida, el pecado entró a tu vida y tú ni siquiera te diste cuenta. Señores, hay algo que yo tengo que aclarar aquí. Yo no soy aquí, como dicen en Puerto Rico, más papa que el papa. Yo no soy libre del pecado. Yo no soy libre de este pecado. Yo soy el primero que he pasado por esto. Pero la razón por la que estoy hablando de esto es porque
yo sé que yo he entrado al exceso en ocasiones en mi vida. Yo soy un pecador como tú, como cualquier otro. Yo no soy perfecto. Pero estas enseñanzas en las que nosotros como hombres, yo pienso que tenemos que estar conscientes de esto y no estar ignorantes a los hechos de que cada vez que viene la tentación de entrar al exceso, no viene de Dios. Porque ninguna tentación viene de Dios. Cada vez que viene la tentación está viniendo de parte del diablo. Y de eso nosotros nos tenemos que cuidar. Como les hablé al principio sobre el autocontrol, es bien importante que el hombre en general, pero desde mi punto de vista, es bien importante que el hombre cristiano no se deje dominar por ninguna otra cosa que no sea Dios mismo. Y aquí es que viene el concepto del autocontrol. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6 dice esto: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en 2 de Pedro capítulo 2 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí de lo que estamos hablando es, todo te es lícito, papá. Tú que me estás mirando este video, si has llegado a este punto del video y no te has salido, todo te es lícito. Tú eres libre para hacer lo que te dé la gana. Ahora, lo que nosotros como hombres y adultos tenemos que empezar a decir es, ok, ¿hasta dónde yo me voy a mí mismo permitir llegar? ¿Hasta dónde yo voy a llegar para decir, ok, hasta aquí? Porque una de las cosas de tú ser un hombre adulto es que tienes la libertad para hacer lo que tú quieras. Cuando tú te levantas por la mañana, tienes la libertad de tú decir si vas o no vas al trabajo. Literalmente nadie te va a arrestar por no ir al trabajo. Ahora, las consecuencias son de que si tú no vas al trabajo, probablemente te voten, probablemente pierdas el empleo, o probablemente empieces a hacer una mala reputación de manera que vas a llegar a perder el empleo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Y Pedro te dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si tú te dejas llevar por tus propias emociones y por tus propios deseos, tú vas a ser esclavo de esos deseos. O sea, tú vas a ser esclavo de ti mismo. Tú vas a ser tu propio esclavo. Y literalmente este concepto es el que hablamos en el video del autocontrol. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta ahora lo que hemos hablado en todo este video, para ir concluyendo, es que el alcohol no es malo, al contrario, es bueno. Se usa en diferentes festividades, se usa en diferentes contextos religiosos. Para ciertos grupos en particular, como los nazareos y los levitas, se les era prohibido porque estaban dedicados a Dios de una manera bien particular. Pero para el resto del pueblo de Dios le era muy permitido y hasta mandado a que bebieran vino en ciertas celebraciones y en ciertos momentos y en su vida en general. Se habla de la tierra de Canaán como tierra que destilaba vino. Les era permitido, pero ¿qué pasa? En 1 Corintios capítulo 8 nos dice esto, que es bien interesante. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. A lo que el verso bíblico quiere llegar con esto es que, para ponerlo en términos modernos, ¿verdad? En términos que todos podamos entender, a lo mejor yo puedo darme 2 tragos de whisky y estoy bien, y no he entrado al exceso. A lo mejor yo conozco a mi cuerpo, ¿cómo se dice esto? La resistencia que uno tiene, y yo me puedo dar 2 tragos de whisky y estoy bien. Pero a lo mejor mi hermano, el hombre que está a mi lado, no puede beberse ni siquiera un trago, porque él tiene problemas aparte y él no puede. Pues no es prudente de mi parte, no es sabio de mi parte, yo entonces empezar a darme mi trago de whisky, por poner un ejemplo, al lado del hermano que no puede beber, porque entonces yo le estoy siendo piedra de tropiezo, yo le estoy siendo de una ocasión de a él caer, de una tentación que entonces él va a hacer algo en donde va a entrar en un exceso. Aunque yo esté haciendo las cosas bien, nosotros como hombres, como hablamos al principio, tenemos que ser líderes. Nosotros como hombres entonces tenemos que pensar más allá de nosotros. Tenemos que pensar, ok, yo voy a hacer esto, pero si yo hago esto, ¿qué pasa si pasa esto? Tenemos que pensar más allá. Tenemos que prevenir las cosas. Una de las mejores lecciones que yo he aprendido en mi vida es que más allá de saber cómo resolver el problema, más importante aún es saber cómo prevenir el problema. Señores, y al final del día, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida
lo tenemos que hacer para la gloria y honra del Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 10 dice esto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es bien difícil. De hecho, yo diría es imposible tú beber en exceso y emborracharte, entrar en pecado y decir: ay, yo estoy en pecado para la gloria de Dios. Señor Jesús, Dios, te estoy ofendiendo, pero es por ti, es para ti. No, eso es un oxímoron. Eso es contradictorio. No tiene sentido. Tú no puedes beber en exceso y decir que lo estás haciendo para la gloria y honra de Dios. En diferentes puntos de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan vemos cuando el Señor Jesús mismo, Jesucristo mismo, instituye el concepto del pan de vida, de su cuerpo y de su carne en la Santa Cena. Y cuando ingieren el pan y el vino, literalmente ingieren vino. Y cuando ingieren el pan y el vino, en el caso específico de esta Santa Cena, Dios, Jesús, convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, literalmente. Pero la apariencia de lo que estaban bebiendo era vino. Entonces, si el vino fuese tan malo, negativo, que ya hemos probado en todo el contexto bíblico que no lo es, pero si el vino fuese tan negativo, pues entonces, ¿por qué Jesús, por qué Dios en la tierra está tomando vino? Para mí es obvio que el canon bíblico lo que nos enseña es que el vino no es malo. El pecado y el error está en el exceso. Y con eso es algo que todos nosotros tenemos que lidiar con eso por el resto de nuestras vidas, porque tenemos que saber autocontrolarnos. Así que, señores, esto es todo lo que yo tengo por hoy. Yo les recomiendo que se compren una Biblia. Esto que yo estoy haciendo lo pueden hacer ustedes mismos, simplemente poniéndose a leer. No es fácil, pero es más fácil y es más prudente uno poder decir: ok, mira, yo no tengo que leer la Biblia completa, voy a leer este capítulo, voy a leer qué dice la Biblia de esto. Busca, y te pones a leer. Nada, si están interesados, les dejo un link en la descripción del video. Hay una Biblia bien hermosa que yo considero que sería lo ideal para cualquier hombre que están vendiendo en Amazon. Yo te lo voy a dejar ahí en un link en la descripción del video por si la quieres. Y nada, señores, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que me quieran decir o aportar, por favor, déjenlo en la caja de los comentarios. Díganme cualquier cosa y lo que yo pueda les contestaré. Así que nada, con esto dicho, Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima.